Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Aquí quien les habla, Mabel Milior, muy agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire, a ustedes que están ahí reflexionando, pensando, y hoy con un tema como el karma. Muchos ya escucharon, piensan, apenas uno escucha karma. A veces solo la palabra es como que, uy, qué karma, ¿no? Como algo complejo, como, como si fuera algo, como un castigo, ¿no? El karma, en lugar de verlo como una ley sagrada el karma. Y me parecía súper interesante poder hoy compartir con todos ustedes cuando pensamos en el karma, cómo se abre un abanico de posibilidades con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos en la Tierra. Esta ley es diferente acá en el plano terrestre que en el cielo. Aquí nosotros nos sentimos separados, ¿no? Uno de los otros, podemos sentir algo y guardárnoslo. Nadie lo sabe, queda en nuestro interior. Pero en el mundo espiritual es diferente. Hay una conciencia fuera del cuerpo, o sea, extracorpórea, después de la muerte física. Y ahí, en esos cuerpos, en ese cuerpo anímico espiritual, se siente lo que se ha ocasionado a otro ser humano. Y aparece la necesidad de reparar. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Lo que el ser humano, lo que el hombre siembre, es lo que recogerá. Lo que el hombre siembre es lo que recogerá. Cada encuentro nos posibilita la compensación. Y hemos escuchado en muchísimas ocasiones que es la ley de causa y efecto. ¿Lo escucharon alguna vez? Causa y efecto. Pero es esencial que podamos reconocer las diversas leyes que existen en el universo. Y ahí empieza la investigación en este camino. ¿Cuáles son estas leyes? Y para eso hay que empezar a estudiar, a investigar, a interesarse por estas leyes. Entonces, vamos a focalizarnos en este momento lo que es ese reino mineral, donde buscar las causas de esos efectos. ¿Dónde les parece que finaliza este reino sin vida? Es muy difícil, es complejo determinarlo. Hasta aquí es lo mineral, aparece acá lo vegetal, lo animal, el reino humano. Desde este lugar, desde este intelecto separado de la totalidad, es muy complejo. Necesitamos determinarlo, es este lugar, hasta acá finalizó, pero es muy complejo. Y algo interesante para preguntarnos es dónde vemos en el ser humano el reino mineral sin vida. En el cadáver. ¿Y qué reino pertenece a la vida? El reino vegetal. ¿Qué reino pertenece a lo que se siente, a lo que se mueve? Ahí hablamos del reino animal. Y el reino que pertenece a la conciencia de sí, donde habitan los propósitos. Ese es el reino humano. Y el tema de hoy es
la conciencia del propio karma. Y pienso que es necesario en principio darnos cuenta que las causas de las consecuencias de lo que estamos atravesando solo podemos encontrarlas en ese reino. Es incoherente que pensemos que con un intelecto frío, material, podamos encontrar las causas de los efectos de nuestras emociones, de nuestro propósito. Y si nos consideramos animales inteligentes, nos va a faltar ese eslabón perdido de lo que es nuestra esencia humana. Entonces, hoy les traje una reflexión de Rudolf Steiner, el que nos legó la antroposofía, esta ciencia espiritual, esta sabiduría de la humanidad, donde él reflexiona sobre la luz. Imaginarse que la luz llega al infinito. ¿Piensan que la luz llega al infinito? Bueno, es un absurdo pensarlo. Empecemos por ahí. La expansión de la luz obedece a la elasticidad. Y aquí viene el ejemplo. Nosotros tomamos una pelota de goma, la apretamos hasta cierto punto y después vuelve nuevamente, cuando ya llegó al límite de la presión, vuelve a la posición inicial. Así también esto lo explica sobre la luz, que no se expande hacia el infinito, sino que retorna después de llegar a un determinado límite a ese punto de partida. Y esto no es algo que lo descubrió Rudolf Steiner, sino que esto fue sostenido por el físico Oliver Lodge en Inglaterra. Ya la física sostiene lo que dice la ciencia espiritual. Son verdades que hay que empezar a interesarse, a buscarlas. Y ya llegará, ¿no?, el tiempo en que todas estas verdades se puedan comprender. A veces digo, en este bendito planeta que está oculto. Y cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros que tengamos ese interés genuino por buscar ciertas verdades que están latentes, pero que todavía no salieron a la luz. Esto nos hace pensar que si contemplamos el espacio, hasta donde llegue nuestra imaginación, también tenemos que pensar que es preciso volver atrás. O sea, no suponer que el espacio es infinito, porque esto sería pura fantasía. ¿Quién de niño no le dijeron que mira el cielo, que eso es infinito, ¿no? Y cómo Steiner en su biografía recuerda que lo que le impresionó cuando él empieza a adentrarse en la geometría, fíjense, en la geometría, es la idea de que una línea recta no llega al infinito, sino que la recta vuelve desde el lado opuesto. En la geometría se puede ver que el punto en el infinito hacia la derecha es idéntico con el punto en el infinito hacia la izquierda. Vamos a reflexionar sobre esto. O sea, ¿qué sería ese infinito? Si volvemos al punto de partida. Y esto es algo que se puede calcular. El ejemplo sería que si caminamos en línea recta
desde un punto determinado, caminamos en línea recta, vamos a volver al punto de partida. ¿Qué les resuena de esto? Uno a veces ha pensado que puede caminar y se pierde, ¿no? En ese camino. Y acá estamos empezando a pensar que se vuelve al punto de partida. Oliver Lodge demuestra que la luz llega a un límite y vuelve al punto de partida. Entonces acá viene una pregunta. ¿Pensaron alguna vez, imaginaron que el sol recibe su luz desde todos los lados, en forma distinta, en forma transmutada, pero que la recibe de vuelta? ¿Cómo se imaginan esos rayos? ¿Pueden imaginarse que esos rayos que uno ve, que llegan, pueden metamorfosearse y regresar nuevamente de dónde vienen, de dónde se originaron? Pensemos por un instante que nos encontramos dentro del espacio. Estamos dentro del espacio, dejamos el espacio terrestre y pasamos al universo. Queremos seguir adelante y pasamos afuera del tiempo. Entonces pensamos que seguimos más adelante y más adelante, pero no. Regresamos. Volvemos por el mismo camino. O sea que cuando terminamos de buscar en la inmensidad, en la vastedad del tiempo, esas causas pasadas, más allá de lo físico, de lo suprafísico, tenemos que volver a la tierra, a lo físico. Y lo voy a volver a repetir porque es complejo. Tenemos a veces ideas predeterminadas que cuesta comprenderlo, pero esto ya la física lo ha demostrado. No es algo que vio un iniciado y todos tenemos que creer. Por eso la antroposofía es una ciencia espiritual, porque Steiner, como partero de esta ciencia espiritual, de esta antroposofía que trajo, que le dio luz, su misión, su tarea era no descartar todo lo que la ciencia descubre, sino cómo encontrar el puente que une a ambas, a la ciencia con el espíritu. Acá, bueno, Carolina dice, hola, buenas tardes, Mabel, qué lindo los temas de tu programa, siempre tan interesante. Un abrazo y gracias por tus aportes, Carolina. Gracias, Carolina, por estar ahí, por compartir, por pensar juntas, por reflexionar sobre estos temas. Mabel, muy buena propuesta. El karma tiene mala fama, pero debemos aprender de él. Gracias por hablar de estos temas, Vanina. Sí, es como que el ser humano muchísimas veces queda repitiendo lo que ha escuchado, pero no se detiene a investigar, a pensar, a resonar. ¿Me resuena? ¿O hay algo que me inquieta en algo que he escuchado? Y digo, no, ¿me permito discernir? ¿Me atrevo con coraje a la búsqueda? Porque es una búsqueda del conocimiento, una búsqueda con coraje para encontrar esos caminos que todos como humanos los necesitamos. Pero están tan tapados por tanta materialidad, por tanta información, que detenernos a pensar, para poder pensar, necesitamos un espacio. Fíjense que si hay un ser humano que se pone así al lado, no puedo pensar. Necesitamos un espacio
determinado, donde el ser humano pueda detenerse, resonar y abordar ciertos temas, animarnos a abordar ciertos temas. Por eso volvemos nuevamente a este descubrimiento de lo que nos habla Steiner y que Oliver Lodge lo demuestra, que esa luz llega a un límite, no es infinita y se pierde, sino que vuelve al punto de partida. Y también imaginarnos cómo el sol puede recibir de todos lados, de forma distinta, en forma transmutada, pero lo recibe de vuelta. Entonces acá nos empezamos a acercar un poquito a estas leyes universales. Entonces, cuando dejemos la tierra, cuando aparezca la muerte del cuerpo físico y el ser anímico espiritual comience su camino, vamos a seguir adelante, 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 pero luego está esa necesidad intrínseca del alma de ese regreso. Regresamos al punto de partida. Volvemos por el mismo camino. Es interesante repetirlo para poder resonar. ¿Me resuena esto? ¿Cómo es? Si simplemente me lo pregunto, ya es como una llave la pregunta. Entonces, regresamos a la tierra como viejos peregrinos. Me lo han escuchado, los que vienen escuchando la tierra como escuela, que somos viejos peregrinos en este planeta Tierra. Ese niñito que vemos cuando nace, que decimos qué bonito, qué lindo, desde los sentidos físicos, ¿podemos en algún momento detenernos a observar a ese niño y no quedarme solamente con lo aparente, sino ir más atrás? Y para eso necesito ciertos sentidos que los podríamos llamar suprafísicos, no físicos, sino suprafísicos, para poder detenerme a pensar que es un viejo peregrino. ¿Quién es este ser? Que nos volvemos a reencontrar. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro? Y es tan profundo y lógico que por lo general se piensa que es difícil en la vida cotidiana comprender estas verdades espirituales. Pero si nos detenemos, ¿les parece que podemos comprender una obra musical? ¿Podemos realmente comprender una obra si no tenemos los recursos, no tenemos, digamos, esas condiciones adecuadas para comprenderla, esa obra? ¿Podemos vibrar al unísono con el ser que ha creado esa obra musical? ¿O solo escuchamos sonidos? Entonces, acá es como que, bueno, a ver, para poder comprender, tengo que observar y necesito despertar sentidos más allá de lo físico visible para poder profundizar esto que veo. Por eso Rudolf Steiner en su libro La iniciación, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, hay muchos ejercicios para detenernos, a silenciarnos, a la observación, a la escucha. Hablaba de una obra musical. ¿Qué escucho cuando estoy escuchando?
sonidos, o puedo hasta llegar a sentir lo que el autor quiso expresar en esa obra. Es interesante. ¿Les ha pasado alguna vez a detenerse cómo ese ser, qué le estaba ocurriendo? ¿Qué percibía? ¿Cómo vivía ese ser humano para poder plasmar esa obra? Entonces, para poder comprender es necesario poseer condiciones que sean adecuadas para poder introducirnos a la comprensión. Si no, no entiendo nada, no comprendí nada. Me quedé en lo aparente, en lo que apareció, o en un sonido, en un ruido. Y aquí viene Liebig. Liebig dice que la biografía humana, él la ve como una sinfonía que cada ser humano compone. O sea que nuestra biografía, o sea, la escritura de nuestra vida, que es única e irrepetible, es una sinfonía que cada ser humano compone. ¿Le damos valor a nuestra historia como única e irrepetible? ¿La consideramos sagrada a nuestra historia, a nuestra biografía? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿O vivo automáticamente y no sé ni para qué hago lo que hago? ¿Recuerdan momentos de su vida donde a través de ciertas crisis, de momentos complejos, de desasosiego, apareció una luz, un rayo de luz que les abrió puertas desconocidas hasta ese momento? Y si uno se detiene y empieza a retroceder en el tiempo, se va a ir dando cuenta cuántas crisis fueron necesarias para que aparezca algo nuevo. Y ahí la pregunta es, ¿tengo interés en lo nuevo o me quedo ahí en la crisis y no puedo tomar lo que está por venir? Me siento como cómodo, como cómoda y no está la fuerza, el empuje para salir adelante, para ir hacia lo nuevo y descubrir mundos desconocidos. Porque la biografía es un trabajo que nos ayuda a comprender que las crisis son parte de una totalidad. Y si no puedo tomarlas, esas crisis, me pierdo de la totalidad también. Me quedo como ese gran rompecabezas perdido. No entiendo, no sé para qué. Pérdida del sentido. Esa crisis en algún momento, ¿pudieron darle, integrarla y encontrarle el sentido que fue necesaria para lo que estaba por venir? Piénsenlo un momento. Un momento determinado en su historia donde parecía que todo se terminaba, que el mundo se venía abajo y de repente aparece algo nuevo. ¿Lo he valorado?
¿Lo he visto? ¿O sigo como una máquina, como que todo es obvio y sigo adelante, corriendo atrás de la nada? Y les voy a dar el ejemplo de mi propia historia, ahora que estoy pensando con ustedes, que recuerdo que cuando llegó a mis manos en el año 98 el libro La Tierra como Escuela de Roberto Crotogini, viviendo en Capilla del Monte, en Córdoba, en el país que es Argentina, en ese instante apareció en mí una nueva luz, como una luz en el camino. En ese momento no lo comprendía, porque vieron ustedes que cuando aparece algo nuevo uno no lo comprende en el instante. Cuando va pasando el tiempo, empieza a decir, como que lo integra, lo comprende. ¿Recuerdan esos instantes en su vida donde aparece un punto de inflexión, un antes y un después? Como dar vuelta a la página e iniciar un nuevo libreto. Somos los mismos protagonistas, pero los escenarios van cambiando, son diferentes. Como que todo lo anterior colaboró para comprender este nuevo lenguaje. Es algo nuevo, que estaba ahí, pero si uno no tiene las condiciones adecuadas, no las comprende. Es como hablamos en chino y no entendemos nada. Para otros será otro idioma y no nos comprendemos. Y de repente esa luz hace que uno empieza a comprender. Y al tiempo me di cuenta que el libro fue el que me condujo al encuentro con Roberto. Fue el hilo conductor para comenzar una nueva obra en esta tierra como escuela. Y en el año 1999 inicio el programa La Tierra como Escuela. Este año van a ser 26 años del programa. Y en el 2001 inicio con la lectura y el estudio de la biografía dividida en septenios, o sea, en periodos de 7 en 7 años. Y desde ese instante comencé a valorar la biografía, que yo la considero oro en polvo. Cada historia es única e irrepetible. Y cuando tomamos contacto con conciencia de la propia biografía, nos vamos dando cuenta que es un gran proceso desde el momento en que nacemos hasta el momento que nos retiramos de la Tierra, cuando aparece la muerte física, donde aparecen en esa biografía leyes, hay leyes que son cósmicas, y ahí podemos realmente comprender el karma. Cuando entendemos esas leyes, un gran orden que se manifiesta en esa biografía en diversos periodos. Por eso, fíjense que en la tapa del libro La Tierra como Escuela, Roberto coloca la biografía humana, proyección terrena de un acontecer cósmico. Proyección terrena de un acontecer cósmico. Cuando hablamos de septenios, o sea, de periodos de 7 en 7 años, nos estamos refiriendo a tiempos de transformación de los distintos cuerpos del ser humano. Al que le interese, introducirse, conocer los distintos cuerpos, pueden empezar, hay mucha bibliografía, hay muchos programas de radio donde pueden escuchar a distintos profesionales, también me pueden escuchar
cuando hablo de la estructura cuaternaria. Está en el canal de YouTube Manomicas. Van a encontrar muchos programas de radio de la Tierra como Escuela para poder comprender qué sucede de 7 en 7 años con estos distintos cuerpos que van naciendo. Y cuando hablamos de septenios, o sea, de 7 años, nos vamos dando cuenta que hay una crisis, hay una transformación de estos cuerpos. Pero no es 7 años porque alguien dijo son 7 años, sino que son ritmos cósmicos. Fíjense lo que significa el ritmo del 7. El ritmo del 7, vemos los días de la semana, ¿sí? Las 7 notas musicales. Y cuando hablamos de los días de la semana, vemos lo que es el lunes como la luna, el martes como Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, Sunday, el día del Sol. Como para ir adentrándonos, porque estos ritmos nosotros mismos lo vamos desplegando en nuestra vida en la Tierra. Que es para mí es súper maravilloso darnos cuenta el valor que tiene nuestra historia. Cuando la podemos realmente asumir, cuando nos podemos comprometer con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Imaginemos un niño hasta los 7 años, ¿no? Lo que pasa en ese periodo desde que nace hasta los 7 años. Todos los cambios que se producen en su cuerpo, todas las fuerzas que están abocadas para que ese niño crezca. ¿Y les parece algo obvio? ¿Nos detenemos a pensar en ese proceso tan sagrado? ¿Cuántos cambios se llevan a cabo para que ese niño se pueda poner de pie, para que pueda pensar, para que pueda hablar? Para pensarlo. Acá preguntan, no, acá dice, muchas gracias por compartir todo esto, saludos y te escucho en vivo cada vez que puedo. Mercedes, gracias Mercedes por estar, por compartir, por resonar, porque nuestros pensamientos en este momento están juntos, estamos unidos, estamos convocados, hay algo mayor que hace que en este instante estemos pensando juntos. También, si uno se detiene por un momento y dice, wow, qué grandeza, qué es lo que nos convoca a que en este instante estemos juntos pensando, estamos unidos. Acá Carla dice, Mabel, consulta, ¿está a la venta aún el libro La Tierra como Escuela? Saludos, Carla. Sí, Carla, está a la venta, lo tiene la editorial Antroposófica, también en el consultorio del doctor Crotogini, pero sí, está a la venta. Puedes fijarte en la editorial Antroposófica de acá de Argentina, que te lo pueden enviar. Y es un compendio ese libro. Este libro La Tierra como Escuela está, digamos, desde el nacimiento hasta los 63 años. Por eso Roberto después escribe, mucha gente decía, pero ¿qué pasa después de los 63? Por eso Roberto después escribe el último libro que se llama Hacia una ancianidad sabia, que escribe desde los 63 hasta los 84 años. Pero para eso es fundamental ver hasta los 63, para ver qué pasa después, cómo vivió esta persona, cómo vivimos cada uno de nosotros. Si nos interesa, porque para adentrarnos en la biografía necesitamos
compromiso, querer interiorizarnos en nuestra propia vida, en el para qué, cuál es la finalidad de que estemos aquí. Y algo interesante es que cuando uno le aparece el interés, ese mismo interés empieza a obrar milagros porque aparecen situaciones nuevas, aparece bibliografía, aparecen datos, aparecen imágenes que habían quedado guardadas y de repente ese gran rompecabezas, uno mismo lo empieza a armar. ¿Quién es el autor de esta gran obra? Interesante. ¿Quién la escribió esta historia de vida? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Quién escribió esta historia? El lugar donde nacimos, la familia, las edades de nuestros padres, si hubo hermanos, si soy hijo único, si hubo muertes cercanas en el momento que uno nació, cómo estaba mamá en ese instante cuando yo nací, cómo era la casa, el lugar de nacimiento, cómo vivía esa familia en esa época, porque todo eso son determinantes kármicos, nos determinan. Algo interesante que uno empieza, pero no desde la creencia. Yo les puedo, acá lo que puedo transmitirles algo desde lo que yo fui experimentando y cada uno hace como un piso sólido de su propia experiencia. Porque la experiencia, si es del otro, yo puedo escucharla, pero hay que ver si a mí me resuena y despierta en mí algo que desconocía. Porque ahí es donde ese conocimiento es un conocimiento vivo. La biografía, cuando uno empieza a mirarla, a valorarla y, y que cada paso que uno fue dando nos fue llevando a un lugar determinado, que uno mismo fue decidiendo. Porque yo cuando escucho, no, todo fue inconsciente, yo no me di cuenta. Y para mí ese no darme cuenta es también un darme cuenta, un estar dormido, pero hay algo que hace que se materialice un acontecimiento determinado. ¿Pueden en un momento pensar que esos acontecimientos son los adecuados para nuestro propio crecimiento, para poder ir un pasito más hacia adelante? ¿O me quedo ahí dando vueltas y vueltas en la problemática? ¿Sigo siendo una víctima de las circunstancias y no puedo ir para adelante? Esto yo lo veo mucho y me ayudó y colaboró mucho cuando yo me formé en constelaciones familiares, para darme cuenta que en la medida que el ser humano le dice sí, pero un sí del alma, no es un sí de porque hay que decir sí para que me vaya bien. No existen esas transacciones en el alma, no existen. No hay cambio, no hay movimiento. Cuando es verdadero ese sí, generan fuerzas renovadoras, porque ya no juzgo más, me hago cargo de esto que me rodea. Tiene que ver conmigo. Si no estamos siempre responsabilizando a los demás de mi propia historia, de mi propia vida. Y si nosotros podemos detenernos a mirar la historia de la humanidad, observaremos
que las guerras, la violencia, el sometimiento, el amor, la generosidad, el poder, todo esto es parte. Y nosotros somos partes de esta humanidad. Yo no puedo decir que yo no, no puedo, no puedo entender que otro ser humano haga una acción determinada. Porque cuando uno se da cuenta que si yo lo puedo ver, es porque yo ya lo transité, si no, no lo puedo ver. Lo que yo puedo ver es porque ya lo vivencié. Si no, no veo, no hay luz para poderlo ver. Entonces, si yo tengo la posibilidad de poderlo ver, fíjense lo que significa poder ver. Poder ver. Porque si no, no vemos, estamos ciegos. Entonces, si podemos verlo y podemos decirnos y agradecer que aprendimos el camino y que sabemos que por ahí no elegimos ese camino, pero no enjuiciando al otro ser humano. Es muy complejo, es muy complejo, pues estamos siempre en esa rueda. Pero el solo hecho de darme cuenta, cada día me voy a ir puliendo un poquito más y me voy a ir reconociendo un poquito más como ser humano, como parte de esta humanidad, como parte de esta violencia que sigue existiendo. Pero mientras estoy en un bando en contra de otro bando, y esto que estamos compartiendo es muy complejo de entenderlo, porque siempre el protagonista de la película es el bueno, los demás son los malos. Y acá es mirar que todos son parte. Entonces, en constelaciones familiares, algo que para mí fue un broche de oro es si me puedo detener a decirle sí a todo como es, tal cual es, sin querer modificarlo. Porque el solo hecho de tomarlo y decir sí, aparece una nueva luz, una nueva conciencia, aparecen fuerzas renovadas. Mientras lo que suceda lo miremos con ojos oscuros, juzgando, criticando, con malos ojos, estamos en un laberinto sin salida. Y hoy hablamos de los ritmos. Hablamos de los ritmos septenarios en la biografía. Pero también existen otros ritmos, por ejemplo, el de los 21 años. Por eso, en el grupo de la Tierra como Escuela, nosotros trabajamos el primer año, los septenios del cuerpo, o sea, desde el nacimiento hasta los 21 años, son 3 septenios, son 21 años. El segundo año trabajamos los septenios del alma, de 21 a 42 años, son otros 3 septenios de 21 septenios del alma, y los 3 últimos septenios hasta los 63, o sea, de 42 a 63 años, que son los septenios del espíritu. 21 años, es un ritmo. Y cuando ahondamos y nos conectamos con esta obra que es única, que es irrepetible, con esta biografía, con esta escritura de nuestra propia vida, cuando podemos conocer sus leyes, descubriendo el sentido de esos acontecimientos, de que lo que aparece tiene un gran sentido, si podemos respetarla a esa historia tal cual es, como es,
¿Saben qué? Descubrí que podremos empezar a comunicarnos, a conectarnos con el autor de esa película, de esa obra. ¿Cuál será el devenir en esta tierra como escuela? ¿Qué considerás? ¿Quién es el autor de tu propia biografía? Acá Carmela dice, muy buen programa, Mabel, siempre nos haces reflexionar. Abrazo y gracias. Gracias Carmela por estar ahí, porque estamos pensando juntos, reflexionando juntos sobre nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y para poder ver a esta ley del karma, no como un castigo, sino como una gracia que exista, donde lo que yo ocasiono lo tengo que sentir. Si a otro ser humano yo le ocasiono un daño, acá en la Tierra me lo puedo imaginar, pero no me doy cuenta. Yo me di cuenta de mi acción, pero ¿qué le pasó al otro con mi acción? No lo sentí en mi interior. Por eso, cuando les hablé al principio del karma en la tierra y del karma en el cielo, que es diferente, porque ¿qué pasa en el cielo? No estamos separados como los sentidos me muestran, que yo acá siento, pero vos podés no darte cuenta de lo que yo estoy sintiendo. En el mundo anímico espiritual voy a poder sentir lo que el otro ser humano sintió con mi acción. ¿Lo pensaron en algún momento? Acá dice Mabel, ¿cómo ayudarnos cuando nos vemos un poco deprimidos o angustiados? ¿Eso es parte del karma? Saludos, Pablo. Pablo, deprimidos y angustiados o angustiados. Es interesante, ¿quién de todos los que están en este momento escuchando no sabe lo que significa estar angustiado? Conocemos lo que es la angustia. Si no, no podríamos comprender lo que está preguntando Pablo. La gran pregunta es, ¿qué es karma? La pregunta es si eso es parte del karma. Si el karma es una ley de compensación, nos ayuda, colabora, claro que es parte, pero no como algo que viene de afuera para castigarnos, sino que es una ley que la llevamos en nosotros. Es interesante cuando uno se empieza a dar cuenta. Yo le voy a dar este ejemplo porque nos quedan pocos minutos para dejar el programa, pero esto a mí siempre me maravilló cuando lo leí, el ejemplo en las conferencias de Steiner en reencarnación y karma, para poder comprenderlo. Pero esto no es para que lo crean así, porque hay muchos que dicen, ay, esto me parece imposible. Bueno, es como, tienen que resonar con esto. Si no, es como, bueno, dejarlo ahí, pero por algo en este momento lo estoy escuchando. Rudolf Steiner da un ejemplo interesante. Él dice, para poder comprender el karma y la reencarnación, él da este ejemplo. Vamos caminando por una calle, se cae un ladrillo encima de nuestra cabeza. ¿Qué hace la personalidad corriente, diaria, cotidiana? Qué desgracia, justo pasé por ahí y empieza a justificar, y si yo hubiese ido por otro camino, y si esto, y si me encontré, y le echa la culpa al vecino que me distrajo, ta, 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 ta. Bueno, Steiner con mucha soltura nos muestra cómo funciona esta ley.
nosotros mismos, nuestro propio ser, va corriendo, tira el ladrillo y después pasamos por ahí. Y se nos cae el ladrillo en la cabeza. Entonces, esa pregunta que me hago, ¿yo me estoy buscando esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Para qué necesito, como dice Pablo, de esta angustia? ¿Qué me trae esta angustia? Si yo la miro con malos ojos, voy a seguir ahí dando vueltas y no voy a salir de ahí. Si yo la puedo mirar en un momento, si yo la veo, le voy a dar luz y forma parte de esta historia, de esta totalidad. Si yo, para saber lo que es la angustia, tengo que vivenciarla, si no, nunca voy a aprender. Y ahí habría que ver en mi historia qué situaciones me traen angustia. Ahí sí. ¿Cuántas veces se viene repitiendo? Bueno, ahí empezar a abordar una investigación para con uno mismo. ¿Qué te parece, Pablo? Acá dice, hola, creo que el autor de mi vida debo ser yo y nadie más que yo. Abrazo y gracias, Sol. Qué lindo, gracias, Sol. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos, recordando a nuestro querido autor de este libro, que somos nosotros mismos. Una gran obra de arte que, como dije al principio, es oro en polvo nuestra biografía. ¿Se animan a empezar a incursionarla? Algo que uno siempre ha escuchado que dice, si quieres conocerte, estudia el cosmos. Si quieres conocer el cosmos, conócete a ti mismo. La Tierra como escuela. Muchas gracias a todos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Gracias a todos los que están ahí compartiendo, pensando en esta Tierra como escuela. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. Muchas gracias. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80.